Hola chicas, ¿cómo andan? Hola a todas las que se están conectando. ¿Estás con frío, Pau? Yo también. Acá en Mar del Plata hace un frío. Hola Romy, sí, estoy desvelada. Y veo que muchas de ustedes también, porque no soy la única aquí. Estoy preparando los tips con los que voy a hacer un diseño, pero aparte de otros diseños y otras cosas, tenía estos dos. Este que había hecho un difuminado con pigmentos y este que nada, había hecho un encapsulado de glitters y los voy a usar para hacer un diseño encima. Y bueno, y aparte otros con el tip blanco, ¿no? Obvio. Así que mientras se iban conectando, estaba preparando esto. Uy, somos un montón. Bueno, les empiezo a contar lo que tenía ganas de hacer hoy. Por un lado, en el vivo de ayer habíamos hecho... ¿cómo se llama? ¿Dónde las tengo? Acá. Habíamos hecho mármol con con efecto acuarela, pero no con acuarelas, sino con las fibras Sharpie. No sé si ese lo vieron, ven con estas. Y había un par más de diseños, pero ahora no sé dónde están. Tengo acá todos tirados en un tachito y los tengo que ir acomodando en los muestrarios que voy armando. Ven, acá me quedó uno de cuando hice la técnica del hilo. Este está hecho con la técnica del hilo. Que tengo 3 videos en el canal de YouTube de la técnica de hilo, así que si quieren verlo. Si quieren hago alguno ahora en vivo con la técnica de hilo, pero la idea era hacer otro. Bueno, en fin, vamos a empezar. Porque si no me entretengo leyéndolas y después se me pasa la hora. Bueno, lo que yo tenía ganas de hacer hoy es hacer algunas más con Sharpie y después hacer algunas de técnica Blooming. Voy a empezar con una que tenía ganas de hacer ayer, pero que ya íbamos como 2 horas de vivo, así que me parece que es un lindo diseño. Y este ya está esmaltado de blanco, me quedó de ayer esmaltado de blanco y no tiene top ni nada, qué sé yo. Entonces directamente lo que voy a hacer es empezar a dibujar con los fibrones, así, rayas X, sin ningún diseño ni nada en particular. Pero esta vez no voy a llenar todo como hice ayer, ¿sí? Que ayer llené todo el tip de marcador y después hicimos como un mármol, sino más bien acá es como, ¿vieron como el efecto humo? Que es como un difuminado ahí tipo acuarela, pero que no está en toda la uña, porque si no es como que se pierde la gracia del humo. Entonces voy siguiendo así con los colores, como una hilerita. Ah, este no era este. Ahí le paso por arriba. Bueno, va a quedar medio extraño capaz, si se difumina mucho. Y un poco más de verde, porque no sé por qué tengo la manía de que cuando hago con estileto me gusta que la punta quede marcada, o sea, colorida. No me gusta dejar la punta blanca, siento que no se ve, que se pierde. Y bueno, como estábamos haciendo ayer, voy a poner en un dapen alcohol para ir difuminando. A ver, ahí está, porque antes lo usé para otra cosa y tenía alcohol, sí, pero con color. Estaba sucio el coso, el alcohol, así que voy a poner nuevo. ¡No! A mí me pasan estas cosas en vivo, yo no puedo creer. Dale, Leila, otro día hacemos con pigmentos. Miren lo que me pasó.
Bueno, voy a empezar otra vez con otro. ¿Con qué lo difumino? Preguntan. Con alcohol. Y queda súper bien. Bueno, todo mal me sale hoy. Yo siempre les digo, yo soy re torpe. Le pongo toda la onda, pero soy bastante torpe. Yo creo que se deben reír mucho con mis vivos, porque siempre me pasa algo. Bueno, ahora que somos un montón, voy a pasar mi chivo. Tengo un canal de YouTube donde subo clases de manicuría desde cero. El canal de YouTube se llama igual que la página, I am Dani DIY. Y aparte, estoy haciendo un curso, dando un curso también de manicuría desde cero, donde vemos mucho más ampliado los temas que voy subiendo a YouTube. Aparte en YouTube también subo videos así de distintas técnicas. El canal es nuevo, tiene 1 mes y medio, así que nada, está ahí creciendo. Si se quieren suscribir, son bienvenidas. Y si quieren ingresar a mi curso es online y ya somos como 100. El precio es súper económico y accesible. En fin, bueno, si alguna se quiere sumar al curso, me manda un mensajito privado. Vamos a lo que nos compete. Vamos a realizar este difuminado. Para esto, ¿qué hice? Usé fibras indelebles, Sharpies en este caso, pero puedes usar cualquier fibra indeleble. De hecho, ayer hice una con esta, que es marca Edding. Con esta hice el mármol. Que hicimos ayer. Y quedó igual, perfecto. Así que se puede hacer con cualquier indeleble, no hace falta que compre Sharpie. Mojo el pincel en alcohol y lo mojo bien, o sea, que se hidraten bien todas las fibras del pincel con alcohol. Pero después lo voy a secar en la servilleta un poquito, no apretando un montón, sino un poquito, para que no chorree, ¿sí? Ahora sí, que están bien hidratadas ¿cómo se llaman? La brocha del pincel no me sale. Mojo un poco con alcohol, escurro de un lado, ¿sí? Porque la clave de esto es el manejo del alcohol en el pincel. Si vos le pones una cantidad enorme de alcohol, esto se chorrea todo. Como me pasó recién con el otro cuando le di con la botella de alcohol, bueno, una cosa así te pasa. Entonces vos tenés que ir de a poquito. Te conviene siempre ir de a poquito cuando arrancás y que te falte alcohol de última y le vas agregando más, porque si te pasás es más complicado. Después le tenés que seguir agregando. ¿Cómo se llama esto? Le tenés que seguir agregando color. Que no pasa nada. Ayer íbamos midiendo, ¿sí? Las cantidades. Pero ven que ¿se ve ahí o le hago zoom? Díganme si quieren que le haga zoom. A ver, ahí se me complica un poco a mí trabajar, pero por ahí ven mejor ustedes. Estoy difuminando con alcohol, chicas. Entonces lo mojo, escurro un poquito y ven, voy de a toquecitos. Y ven cómo se va difuminando. Y ahí si yo toco acá y voy difuminando acá un poquito, ven que se van como uniendo los dos colores. Si veo que me paso con el alcohol, toco con el pincel y levanto, ¿sí? Con el pincel seco, o sea, lo sequé primero y vengo acá y levanto las gotas de alcohol, ¿sí? Si después acá, esta mancha que hice acá no me gustó, no pasa nada, le agrego un poco de rosa y vuelvo a difuminar, ¿sí? Entonces saco un poco de alcohol del pincel, o sea, le dejo poquito y sigo difuminando así, de a poquito.
y voy dejando donde quiero que quede más marcado, no le toco tanto, ¿ven? Pero antes de meter en el alcohol otra vez lo limpio el pincel porque le estoy sacando tinta a esto, para que no se me manche tanto el alcohol en el DAPEN y después no contamine todos los colores. Entonces, lo que tiene esta técnica estilo acuarela, así con los fibrones y todo, es que como vos vas graduando con el alcohol, con el pincel con alcohol, vas graduando hasta dónde querés que se difumine. Voy a hacer otra vez raya acá porque a mí esto no me gustó como se pasó. Entonces le doy más con el rosa. Y si quiero ponerle que quiera agregar más acá, también lo puedo hacer ahora, ¿sí? Entonces ahora voy a agarrar otra vez alcohol, poquito, para que no me pase otra vez lo mismo. Muy poquito. Y voy a empezar a abrir este lado, para hacia allá. Entonces ahí sí me quedó un poco más fuerte el rosa, ¿ven? Ahí me quedó un poco más fuerte, se nota un poco más. Y no sé, a mí me gusta más. Pero esto va en gustos, en el gusto de la clienta, en el gusto de ustedes. Si es uñero, ven acá también me suena como que le faltó un poco. No se nota tanto, como que el rosa no quedó muy bien. Entonces le voy a dar una más para emparejarlo. Y lo vas haciendo a gusto. Es genial esto porque puedes hacer millones y millones de diseños. Van a ser todos distintos. Lo mismo que cuando hacemos la técnica del hilo que hablábamos antes. Todos te van a quedar distintos porque, o sea, son técnicas que al ser irregulares, ¿sí? No es que son líneas perfectas y qué sé yo. Ser irregulares no necesitan ser todas iguales. De hecho, lograr que sean todas iguales es súper difícil. A lo que pienso hacer después es agregarle acá, en este borde, unos cristalitos. Pero como en otros también capaz después agregué algo, lo voy a dejar para después, porque así no saco 1000 veces el gel de construcción para pegarlo, etc.